puesto que has mencionado que la Biblia dice que en el tiempo del fin se iba a resucitar, efectivamente es así, se va a resucitar. ¿Pero de qué forma? ¿Qué significa resurrección? De esto no lo voy a contestar yo, lo dice el propio Cristo. Cuando en una oportunidad un joven seguidor de Cristo le pide a Cristo que lo acompañe al funeral de un pariente. Y Cristo le dice: no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, aquí hay que distinguir qué es lo que es la vida, como dice Baha'u'lláh. La esencia del ser humano es espiritual y no es física. Físicamente somos igual que los animales. Es más, el animal es superior al hombre físicamente. Ve mejor que el hombre, oye mejor que el hombre, y su cuerpo y el desarrollo de todo su cuerpo es infinitamente más perfecto que el ser humano. Y lo que distingue al ser humano del animal es justamente el espíritu racional y el espíritu de fe. Por eso Cristo le dice: no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Gente que existía físicamente, pero que espiritualmente estaba muerta. Entonces iban a ser muertos espirituales que iban a enterrar a muertos que habían fallecido. Cuando nosotros vemos y analizamos la situación actual del mundo, también perfectamente podríamos decir que el mundo de hoy se encuentra en un estado religioso bastante por debajo de lo que se le pide originalmente por el profeta. En donde vemos que la religión más que nada se ha convertido en un acto de imitación, en que la religión de hoy en el mundo entero, en cualquier parte que nos encontremos, es una religión heredada de los antepasados y no escogida libremente por la persona, en donde hemos nacido en alguna parte del mundo y ese lugar de nacimiento ha determinado cuál será nuestra religión, etcétera, de la misma forma que cuál es nuestra nacionalidad, etcétera, etcétera. Baha'u'lláh dice que eso no debe ser así en esta nueva era, que cada ser humano, al ser dotado con el don del conocimiento y la sabiduría, tiene hoy en día la responsabilidad y la obligación de buscar libremente la verdad. Porque la verdad es una sola, pero los ignorantes la han multiplicado. Al ser una sola la verdad, y las personas en cualquier parte del mundo que libremente, sin prejuicios, investiguen la verdad pura, todos llegaremos a la misma verdad. Pero por el asunto del prejuicio religioso, por asunto que la religión se ha enfocado de una sola forma, en que se le ha enseñado al hombre que la única verdad es esta y todas las demás son meras filosofías o son falsas, se ha desacreditado la divinidad de las otras religiones del mundo. Por eso los Bahá'ís creemos que todas las religiones son divinas en su origen y que solo difieren en los aspectos no esenciales de sus doctrinas. El otro día en un programa de la radio se me ocurrió decir que me parece absurdo decir que Argentina o Chile o algún país del mundo tiene problema económico, que problemas económicos en el mundo no existen. Y fuimos a música y me empiezan a llamar por teléfono al tiro, de los celulares, economista, esto. Está loco, me dice. Usted no ha visto la cesantía, no el Producto Nacional Bruto, mire Argentina como está en estado casi de cesación de pago, mire Brasil. Le dije: lo siento, yo creo que no hay problema económico. ¿Sabe? Me dice: usted está loco. Le dije: bueno, pero espere que ahora viene la segunda parte, le dije yo. Ya, termina la música. Y dije: yo creo que no hay problema económico en el mundo. Lo que hay es un problema de moralidad. Y cuando hay inmoralidad, viene la corrupción. Y la corrupción trae como consecuencia lógica un problema económico. Pero no como causa el problema económico, sino que como consecuencia. Lo que ocurre es que lo que llamamos nosotros pobreza en los países no es pobreza, es una horrible
de una injusta distribución de los bienes del país. Si no se invirtieran esos caudales inmensos de miles de millones de dólares, por ejemplo, en armamentos, sin duda alguna que no tendríamos problemas de salud, no habría problema en la educación, no habría problema de nada, si se distribuyeran justamente los recursos de un país. Entonces el problema no es económico, el problema es de inmoralidad. Ese es el problema. Con cualquier sistema económico que venga y que se imponga, no va a solucionar en absoluto el problema. Hasta que no cambie el ser humano, continuarán los dramas en la humanidad. Lo que tiene que haber es un nuevo cambio de visión, tiene que haber un nuevo paradigma para poder dar cambio al curso de la humanidad. Toda esta situación ha generado en el mundo que los líderes de hoy carecen de absoluta credibilidad ante la humanidad. Entonces podemos admitir de una forma simbólica que mucha gente hoy existe, pero está muerta espiritualmente. ¿Y qué es lo que necesita esa gente para resucitar? Una nueva creencia, una nueva fe, que le dé sentido a su vida, que le haga cambiar los valores de su existencia. Cuando la persona se dé cuenta que la vida no es exclusivamente una carrera económica, cuando podamos ser capaces de dirigir nuestra vida al desarrollo de nuestros talentos, nuestras virtudes, para ponerla al servicio de la humanidad. Cuando no podamos permitir que haya un ser humano en el mundo que muera de hambre. Si podemos concebir que hoy en día, cada día, mueren 70.000 personas porque no tienen agua para beber, que hasta el día de hoy millones de personas están amenazadas de morir de hambre porque no hay alimento. Cuando hablamos de esta situación generalizada en que no existe potencia en el mundo capaz de solucionar problemas tan sencillos como ese, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué religión estamos hablando? Cuando vemos que el mundo está como está, debemos atribuir como una de las causas principales del caos de la humanidad al fracaso de las religiones. Porque cuando la religión no tiene la capacidad de influir espiritualmente en el ser humano, en desarrollar valores de justicia, de solidaridad, de veracidad, de lealtad, cuando la religión se va a convertir simplemente en una práctica de ritos el día sábado o el día domingo a determinada hora, y que todo el resto de la semana la gente vive como se le da la gana, corrompe como se le da la gana, abusa como se le da la gana y mata como se le da la gana, ¿de qué religión estamos hablando? Ahí yo creo que tenemos que hablar de la muerte de la religión. Entonces la religión tiene que resucitar. Hace 2000 años atrás, cuando el judaísmo había caído en la crisis más profunda de su historia, estaba muerta. Viene Cristo y resucita el espíritu de la fe en los hombres. Y así renace una vez más. Y por eso en el Evangelio dice Cristo a sus seguidores que si hubierais creído en Moisés, creeríais en mí,